Muy buenas tardes todavía porque me confundo con este horario de invierno, pero muy buenas tardes, son las 6:19 de la tarde y con un gran gusto de saludarlos. La verdad es que no estoy cumpliendo las promesas que he manifestado, digamos, hacia ustedes. La verdad es que me he tardado mucho en poder grabar un podcast, ¿no? Porque esto es audio. Más adelante podría hacer un video, pero por ahora son audios. Pero no lo he cumplido. Digo, realmente la cuestión del trabajo y la cuestión del tiempo me ha comido. Puede ser que sea una excusa, pero eh, realmente ya quiero cumplir este tipo de promesas porque esto es lo que realmente me apasiona, amigos. El podcast, grabar, la comunicación. Y qué mejor comunicar algo en lo que pues me dediqué y me sigo dedicando, ¿no? Pero pues sí se me ha complicado un poquito por cuestiones de trabajo, también algunas cuestiones de salud que ya lo manifesté en el podcast pasado, cuando me dio dengue, pero ha habido mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Puede ser el trabajo, pues de la familia también, probablemente problemas, algunas cuestiones muy buenas, cuestiones no tan gratas, pero, eh, pero bueno, la verdad es que no me ha dado mucho tiempo de poder grabar para todos ustedes. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, hasta tuve que desempolvar un poco el micrófono y los audífonos, pero afortunadamente se da esta oportunidad. Y bueno, quiero comentarles que, pues sí, o sea, realmente tengo que organizar un poco. Ayuda mucho en el que voy a empezar, digamos, nuevos proyectos. Y obviamente el proyecto nuevo o la intención es darle prioridad a este proyecto, ¿no? Que es el podcast. El podcast médico. Obviamente vamos a seguir con temas médicos, con algunos relatos o historias, ¿no? Como las que les he contado, por ejemplo, el dengue, o simplemente lo que les comenté hace ya tiempo con algunas cuestiones, pues no tan médicas, o bueno, sí cuestiones de mi profesión, pero que tienen que ver mucho con el chisme, básicamente. Tiene que haber de todo un poco, y seguir habiendo, y obviamente mucho más constante de lo que ha sido este año. Eh, y bueno, ahorita la verdad es que entre que no he tenido un tiempo para poder organizar algunos temas, pero sí hay cosas que han afectado mucho y que también, por supuesto, han sido cuestión de agarrar lo positivo, lo bueno para aprender, para tener este aprendizaje que quiero, o bueno, que he obtenido, experiencias malas, por supuesto, en cuestiones laborales. El podcast tiene como título El Médicos de Cristal, porque la gran mayoría, y digo, no los culpo, la gran mayoría piensa que los problemas del médico son en el hospital, y vaya que son muchos. Vaya que son muchos problemas en el hospital. Entre que hay algunas cuestiones del gremio, o entre el gremio, mejor dicho, donde entre los mismos médicos, digamos, tienen algunas costumbres o tradiciones, llamándole así, que no son muy dignas sobre todo para los médicos de nuevo ingreso, ¿no? Problemas como, por ejemplo, el bullying, o estas cuestiones que antes no se marcaba tanto, que bueno, tienen algún otro tipo de soluciones, ¿no? Yo soy millennial, yo, digamos, soy modelo 89 y entro en la generación donde los problemas, cuando alguien te molestaba, pues básicamente lo único que tenías que hacer era como defenderte. Digo, obviamente la violencia nunca va a ser como el mejor camino. Sin embargo, pues así me enseñaron, ¿no? Digo, si primero a lo mejor hablar con esta persona, y si vemos que no funciona,
pues ni modo, defenderte, ¿no? Y no de manera tan diplomática que digamos. La cuestión del hospital, y lo que hay que explicar es que el hospital, la mayoría de los hospitales son hospitales de escuela. Y la mayoría de estos pues son hospitales públicos. Generalmente los médicos escogemos porque yo en algún momento también quise ser especialista, hospitales públicos. No, hay unos que también se van a privados, pero generalmente, bueno, yo he escuchado a la mayoría, digo, tal vez hay algunos médicos que tienen alguna otra versión, pero he escuchado muchos médicos que egresan de la carrera donde dicen, no, yo quiero un hospital público porque yo aprendo mejor ahí. Yo aprendo mejor en el instituto, en el IMSS, aprendo mejor en el ISSSTE, y hay muchas cirugías y bueno, obviamente pues lo que quieren es aprender. Hay muchos que se van a la cuestión privada por cuestiones personales y que también es muy respetable. Sin embargo, bueno, pues la experiencia que yo tengo es que fue muy buena en el ISSSTE, en el Hospital 1 de Octubre, donde digamos tuve mi último contacto de manera muy constante con el hospital. Fue en 2013, en el internado de pregrado. Y pues realmente ahí no era muy raro encontrar que los médicos de un rango un poco más alto, más jerárquico, pues abusaran mucho de los que no tienen un rango más bajo. ¿Cómo es esto? Los médicos que quieren ser especialistas hacen el examen nacional de residencias médicas y cuando quedan se van a los hospitales que, bueno, no siempre a los que ellos escogen, pero bueno, vamos a suponer que sí. Ellos escogen un hospital y se van al hospital. Esa es la verdadera batalla. Porque muchos dicen el examen, pero no, realmente la verdadera batalla es el escoger un hospital. Y bueno, la batalla más grande o la guerra, por así decirlo, ya es dentro de un hospital. ¿Y por qué? Por esto, porque los médicos entran como R1, es decir, los R se van clasificando por cada año que van avanzando. Es decir, el R1 es el de menor rango, por así decirlo. Y va avanzando, obviamente va al segundo año es R2, va al tercer año es R3, dependiendo de la especialidad, hay unas de 3 y otras de 4. La mayoría son de 4 años. Y obviamente, pues entras como R1, bueno, yo quiero suponer porque yo nunca entré a la especialidad, pero entran con esta ilusión, ¿no? De echarle ganas y de ser muy buenos médicos, ayudar a la gente, aprender, etcétera, 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 ¿no? Y los que quieren ser cirujanos, pues luego entra al quirófano, ¿no? Los que quieren ser únicamente internistas, bueno, hacer unos procedimientos ahí medio complejos. Y bueno, sí lo hacen, sobre todo en hospitales como los que les comento, ¿no? Hay algunos hospitales que no cuentan con de por sí, hay escasez de personal, pero hay unos que de plano no tienen tanto. Y desde el R1 aprendes a hacer cosas que en otros hospitales aprendes en el tercer año, ¿no? Sobre todo en hospitales privados. Pero también afrontan otro gran problema, que finalmente es afrontar la jerarquía de lo que conlleva esto que les comento. Hay muchos médicos que realmente, al menos en mi opinión, no están muy bien de la cabeza. O sea, realmente hay muchos médicos que de verdad no sé si tenga que ver mucho con que como a él lo maltrataron, yo maltrato. O simplemente así es su temperamento o es su personalidad. No estoy muy de acuerdo realmente con algunas prácticas, ¿no? que se realizan. Digamos, entra el médico R1, después ya el R1 del hospital se convierte en R2, entra el R1 y el R2 pues digamos que tiene la facilidad, no el derecho, porque no es el derecho, es la facilidad de poder abusar un poco de su autoridad hacia el R1. Porque sí pasa, o sea, sí tiene esa facilidad
desgraciadamente lo tiene. Hay gente que está a favor de este tipo de cosas porque, bueno, lo creen parte del aprendizaje. Creen que los hacen buenos médicos, creen que forma parte de la vaya la redundancia, la formación del médico que viene entrando. Pero bueno, creo que hay de prácticas a prácticas. Hace no mucho salió una noticia donde un ortopedista en la especialidad de ortopedia estaba un residente, no recuerdo si era R1, R2, lo tenían amarrado y le estaban ahí haciendo algunas cosas, ¿no? Obviamente no cuestiones sexuales, ¿no? Pero salía ahí como un video donde le pegaban o donde, no sé, no recuerdo, ¿no? O sea, son cosas que creo que no son necesarias, ¿no? No era una agresión tan fuerte de física, pero sí era finalmente una agresión. Este tipo de cuestiones, pues no lo veo yo necesaria, ¿no? Y son los tipos de problemas a los que se afronta el médico en el hospital. Obviamente hay de problemas a problemas. Los problemas también son los legales, ¿no? Sabemos que pues tener una vida en tus manos puede tener una versión muy colorida. Es decir, que le salves la vida, que te sientas con esta satisfacción de haberlo hecho, que la gente te agradezca, porque por supuesto hay mucha gente muy agradecida. Que ha pasado que a los médicos, pues de alguna manera, la forma de agradecer de los pacientes, con las posibilidades que tengan, es a lo mejor hasta con dinero, 100 pesos, 50 pesos más, no lo sé. Hay otras que, bueno, pues sí llegaban con una botella de mezcal, llegan con una botella de vino, llegan con algún otro presente que sea ajeno al alcohol. Pero bueno, hacen ese tipo de detalles, como diciendo, doctor, muchísimas gracias por haber salvado a mi paciente, a mi familiar, a mi hijo, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, etc. Y eso está muy bien. La verdad es que cuando pasa esto, y a mí me pasó y se los voy a contar ahorita, al principio era como, no, ¿cómo crees? No se moleste. Pero la verdad hay que respetar mucho ese detalle que está saliendo de los pacientes también, ¿no? Sin embargo, también hay cuestiones en las que el médico puede meterse problemas legales. Obviamente existe, por supuesto, la mala praxis, ¿no? Y bueno, al menos quiero pensar que nunca va a haber la intención de un médico de afectar a alguien de manera, como le digo, intencionada. Pero bueno, existe, o sea, existen los errores médicos y hay de errores a errores. O sea, hay errores que por supuesto ameritan cárcel y pues no hay vuelta de hoja. Pero no olvidar que un médico es un ser humano. Es un ser humano que puede equivocarse. Pero obviamente la práctica, ¿no? Toda la cuestión del entrenamiento, pues como les comento, son 4 años la mayoría de las especialidades. Y si quieres ser subespecialista, pues son otros 2, otros 3 años. Una de las más largas es oncología, por ejemplo, o neurocirugía, ¿no? Son 4 años son 4 años de cirugía general, pero puedes cursar únicamente 2, no sé si ya siga siendo así, pero yo recuerdo que son 2 años de cirugía general y ya son otros, me parece otros 4 años de neurocirugía, o 5. Y bueno, por supuesto que todo ese tiempo, quieras o no, hace a un médico de manera, bueno, no de manera, sino hace a un médico experto en esa materia o en esa especialidad. Sin embargo, pues como digo, somos seres humanos, los médicos son seres humanos y cometen ese tipo de errores. Y por supuesto los problemas que conlleva ese tipo de errores pues son legales, ¿no? Entonces existen, por ahora son entre gremio, que es el soportar médicos acomplejados, porque para mí lo son. Algunos de ellos son médicos acomplejados que pues no deben estar ahí, ¿no? Y yo creo que lo comenté en algún capítulo del podcast. Perdón. Son médicos que no analizan si realmente deben hacer una especialidad. Y no porque no tengan la capacidad de hacerla. Yo creo que todos los médicos tienen la capacidad de hacerla. Al menos la capacidad intelectual. Yo creo que la mayoría puede. No sé si todos, pero la mayoría puede hacerlo.
Pero existen muchas cuestiones personales que pueden limitar esa capacidad intelectual. Es decir, en mi caso, como les comentaba, yo no quería o no estaba dispuesto a dar mi vida por un hospital. Porque entrar a la especialidad, y sobre todo el primer año, es de verdad no ver la luz del sol por estar dentro del hospital. Así de sencillo. Y más en una especialidad que yo quería, como era traumatología y ortopedia. Y bueno, es una especialidad que también están muy marcadas generalmente las jerarquías. Como les comento, el R2 puede chingarse al R1, el R3 puede chingarse al R2 y así sucesivamente. Son 4 años de trauma y ortopedia. Y el R4, pues digamos que dentro de la residencia de los médicos que están en formación, pues es el eslabón más alto. Entonces existe esta facilidad, como les comentaba al principio, de abusar o de abuso de autoridad por parte de estos médicos que tienen ya un rango más alto. Obviamente el que le sigue, pues ya del R4, es el médico de base, ¿no? Que generalmente la forma de joder, por así decirlo, y lo digo la verdad de manera empíricamente demostrada, es que pues no trabajan. Obviamente, ¿no? Pues sí hacen su pase de visita y hacen esta cuestión, pero pues hay médicos que realmente no les importa mucho el de verdad cumplir sus funciones, ¿no? Por ejemplo, el elaborar notas médicas. Las notas médicas las elabora el R1 o el R2. El R3 y el R4, pues posiblemente, ¿no? Pero pues el R3 y el R4 saben que está el R1 y el R2 para hacer esas notas. Las historias clínicas, tareas que son pues son o deben de ser por parte del médico tratante o los médicos de base. Es decir, ya los médicos que están formados y ya no son residentes, ya son especialistas. Entonces, son estos los problemas en los que nos afrontamos. Entonces, no todos, en mi opinión, deben de hacer la especialidad. En medicina, desafortunadamente, no nos dicen las alternativas que tenemos. Obviamente, les voy a decir, voy a ser muy sincero, o sea, los médicos que no son especialistas y se dedican a otra cosa, es porque no se quedaron en la especialidad. Y yo me incluyo. Pero lo agradezco. Agradezco no haberme quedado porque ahorita, bueno, he hecho cosas en las que, pues, la verdad no cambio por ser especialista, pero para nada. Pero esa es la realidad. Pero es así, la realidad es así porque desde el alma mater de cada uno de nosotros no nos entrenan para esto, no nos dicen, a ver muchachos, miren, ustedes van a ser médicos y ustedes van a cursar primero medicina general. Después ustedes pueden hacer especialistas, pero no todos van a poder porque, pues bueno, unos son pendejos, otros pues simplemente no les gusta el maltrato, otros pues simplemente no les gusta ser especialistas y existen otras posibilidades. Por ejemplo, la docencia. Obviamente, y es evidente que existe la docencia para los alumnos de medicina, porque pues obviamente los que toman clases de medicina pues son por parte de los docentes, ¿no? Entonces dices automáticamente o de manera tácita, bueno, dices, ok, existe la docencia, ¿no? Pero siempre con el pensamiento, a mí me gustaría ser especialista y dar clases, ¿no? O sea, nunca haces de lado la especialidad, que no deberías, pero bueno. Y la otra es, por ejemplo, la investigación, ¿no? Nunca nos hablan de que hay por ejemplo, el CONACYT, o no nos hablan de que pues hay algún tipo de maestría en la que te puedas especializar en no sé, en medicina deportiva. Ahí existe una especie de medicina deportiva, pero hay alguna otra manera de hacerla por parte del Instituto Politécnico Nacional. Todo ese tipo de cosas no nos las dicen. Entonces, pues la única opción que tenemos, porque por desconocimiento, es la especialidad. Pero la especialidad es un camino muy pesado. Entonces, este tipo de problemas te enfrentas, ¿no? Con médicos que para mí están acomplejados, que no analizaron su situación, porque también en las universidades no nos dieron estas alternativas. Y bueno, de manera forzada, las tuvimos que descubrir. Y eso hablo en mi caso, por ejemplo. Entonces,
la idea es mostrarles esto, sobre todo a la gente que no es médico, que los problemas que se afronta un poco. Y esto es de manera muy... le estoy dando una probadita nada más, o simplemente la punta del iceberg. O sea, son el bullying entre médicos, el maltrato entre médicos, y hay cuestiones en las que sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, que si un médico no estudia, o si le dejan hacer una labor y no la hace, pues por supuesto debe haber un castigo. Y la única manera de castigar a un médico reciente o que pueda doler de alguna manera, pues es dejarlo guardado, ¿no? Te quedas una semana guardado, cabrón. O sea, no hay de otra. Aunque la hagas de a pedo y la chingada, te vas a quedar guardado. Entonces, pues, ese tipo de cosas yo sí estoy de acuerdo. Pero ya cuestiones físicas y meterse a hacer a cada rato la famosa falacia, ¿cómo se llama? La falacia ad hominem hacia las personas, ¿no? este y meterse con la apariencia de la persona, con etcétera. O sea, eso es una cosa muy tonta. Creo que todo debe quedar de la manera académica, en las que si no cumples, por supuesto va a haber un castigo. Si lo haces mal, va a haber un castigo. Te dejé estudiar esto, no lo estudiaste, cabrón. Bueno, pues ni modo, te quedas encerrado. En eso sí estoy de acuerdo. Pero bueno, en muchas cosas que son ya más físicas y incluso he visto que le dan zapes y así, pues obviamente yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no ninguna cuestión profesional amerita ese tipo de trato. Esa es mi opinión. Hay muchos que puede ser que estén de acuerdo y totalmente respetable. Y de hecho, estaría bien y lo voy a hacer un pequeño debate o ver simplemente las distintas opiniones que tengan algunos médicos de cómo fueron educados, ¿no? Dentro de su hospital y si estuvieron de acuerdo de hacerlo. Incluso si lo replicaron en otros médicos que iban entrando. Entonces sí sería muy interesante. Lo voy a hacer y bueno, les va a gustar. Aunque no sea médico, les va a gustar porque es una cuestión muy compleja y donde hay una diversidad de ideas impresionante. Pero bueno, esta es la mía. Y de manera muy rápida, por así decirlo. Y es el otro tipo de problema, pues los legales, ¿no? Hay médicos que de plano no hay ni cómo ni defenderlos porque son médicos que, pues, a lo mejor son buenas personas, pero pues no son muy buenos, ¿no? O son muy buenos, pero no muy buenas personas. Que generalmente digamos, los que tienen rating, ¿no? Por así decirlo, son los médicos, o los que jalan más rating, a pesar de tener un efecto muy malo, son los médicos que pueden ser muy pendejos, pero son muy buenas personas. Saben cómo tratar al paciente. A pesar de a lo mejor académicamente pues no ser muy bueno, ¿no? Entonces, pues también eso es peligroso. Sin embargo, pues tienen tienen mucho mercado. Entonces, ese es otro tipo de problemas. Y en el hospital, por supuesto, digo, vaya, afuera de los hospitales, de cada uno de los médicos, pues es tan absorbente el trabajo que obviamente pues hay pues parejas que se disuelven, hay infidelidades, etcétera. Eso es otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, como pueden ver, o escuchar más bien, es este tipo de problemas que les quería platicar del hospital. Sin embargo, en mi experiencia, o obviamente en mi formación, como les comenté, yo de manera forzada tuve que conocer otras cosas. Obviamente, pues yo creo que los primeros 2 intentos sí fueron por pendejo, porque no me quedé en el examen de Nacional de Residencias Médicas, pero gracias a eso descubrí otro universo, por así decirlo, eh, de especializaciones, ¿no? Es decir, a mí me gustó mucho la medicina administrativa. Y la manera en la que yo me he formado, la verdad me ha gustado bastante. De hecho, combinar la administración con medicina, o sea, tal vez no ayudas de manera tan directa a un paciente de manera clínica, es decir, dar una consulta, platicar con esta persona, explorarlo, tal vez no es tan así. Sí lo hago, por supuesto, pero no tanto como un especialista o como un médico que trabaja en un hospital o en un consultorio directamente. Sin embargo, sí lo hago, pero mi trabajo es más bien desde el sistema. Es decir, tengo, por así decirlo, cierta facultad
para poder ayudar desde el sistema a los pacientes, sabiendo medicina, por supuesto. Entonces, esto me lleva a una empresa, a varias empresas, a poder aplicar los conocimientos de la administración de salud, ¿no? Así como hay especialidades médicas, como un ejemplo de ginecología, y hay subespecialidades como hematología, ¿no? Etcétera, etcétera. Acá se puede hacer de lo mismo. Digamos, yo hice la maestría en administración de salud y aparte hice un diplomado, ¿no? Puede ser la digamos, un diplomado en gestión estratégica de los servicios de salud y economía de la salud. Entonces aquí te enseña cómo es el mercado, en la medicina en el mercado, cuáles son las fallas del mercado en la salud, cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Algo de contabilidad o finanzas, que realmente no, por supuesto, no soy experto, pero bueno, vimos una pequeña embarradita de eso. Y bueno, lo aplicas, por supuesto. Entonces, digo, realmente son cuestiones muy padres porque ayudas a los pacientes de otra manera. Es decir, si el médico está... puede ser que seas cliente o seas un proveedor de un cliente público o privado, donde tengan ciertos pacientes o derechohabientes que estén les estén prestando un servicio de salud. Entonces, en mi caso, pues manejo algunas cuentas, o bueno, estoy a punto de dejar de manejar algunas cuentas porque ya me voy a salir de mi trabajo. Pero tú ayudas a estos pacientes, a estos derechohabientes. No, pues es que el doctor tal me trata mal. A ver, doctor, ¿cómo está el asunto? No, doctor, es que el paciente pues es medio así, más allá. Entonces se trata, además de medicina, se trata algo, digamos, humanista, ¿no? Tratar de hablar con él para que no trate mal al paciente y viceversa, llegar a un acuerdo. La otra parte médica, por así decirlo, es cuando hay cirugías, los médicos tratantes te mandan un informe médico y tú tienes que justificar que ese gasto que se va a hacer, ¿no? por parte del médico tratante hacia el paciente, de verdad sí sea un gasto, digamos, honesto, un gasto que valga la pena, un gasto que porque luego como se maneja gasto público, pues tienes que tú manejar eso. Entonces, y por supuesto, manejar precios topados, que ya son precios licitados, o tratar de negociar. Entonces, generas ahorro, permites que la cirugía se lleve a cabo, justificando, obviamente, médicamente, que la cirugía se lleve a cabo. Para eso tú hablas con el médico tratante y tienes que hablar con el cliente que estás administrando su servicio. Y toda esta cuestión es muy buena, porque ayudas a esa gente de otra manera. Médica y administrativamente. Entonces, todo este conocimiento es muy bueno. Sin embargo, por supuesto, los médicos que trabajan en hospital saben y obviamente trabajan para algunas aseguradoras, pero no saben los problemas que nos enfrentamos nosotros, ¿no? De este lado nosotros manejamos algunos tabuladores para ciertos médicos, para consulta, para cirugías, para lo que sea. Sin embargo, pues a veces como gremio, pues quieres apoyar, ¿no? Quieres apoyar al gremio con obviamente pagarles un sueldo digno, unos honorarios dignos. Sin embargo, a veces, pues, por las cuestiones administrativas y de licitaciones, pues no se puede, ¿no? Entonces, hay formas a lo mejor de negociar, de arreglarlo, y también ayudas al gremio para este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, obviamente todo este tipo de praxis o de prácticas, pues tienen también sus problemas, ¿no? Porque, bueno, obviamente como dice el podcast, hay que saber elegir nuestros problemas. Y la verdad es que este tipo de problemas, pues a mí no es que te gusten los problemas, pero al menos creo que soy mejor manejando este tipo de cuestiones médico-administrativos que en el hospital. Ajá. Porque además esto me permite estudiar más trabajar, ¿no? Y siendo residente, pues no me permite más que estudiar. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Los problemas en los que me enfrento yo, pues son varios. Son varios también. Y que a lo mejor dices, ¡ay! Yo pensé que no, pero sí. Y una es, manejas dinero. O sea, puedes manejar incluso
cirugías o procedimientos de 500,000 pesos o más, de $500,000 o más. Si se trata de alguna cirugía de columna, de corazón, de cerebro, de encéfalo, son cirugías que llevan un gasto mucho mayor. Entonces, por supuesto, cuando llega una cirugía de estas, los ojos o la mira del cliente que estás llevando están en ti. Y decir, a ver, cabrón, me tienes que ayudar a ahorrar. Me tienes que ahorrar y sobre todo a que el paciente regrese lo más rápido posible. Obviamente priorizando su salud. O sea, no por ahorrar vas a sacarlo de una cirugía de corazón al siguiente día porque pues hay que ahorrar, no. Pero sí dar un seguimiento. Entonces, el fallar en ese tipo de cosas es dinero. Es dinero y puedes meterte en cuestiones legales, puedes meterte en cuestiones simplemente de despido y obviamente el manejar números, pues yo nunca me lo imaginé, pero bueno, manejo números. Entonces, estos son nuestro tipo de problemas. El otro tipo de problemas que sí también afrontas es el acoso laboral, por supuesto, ¿no? Como cualquier administrativo. Acoso laboral, puede ser también cierto tipo de bullying. No se maneja tanto el bullying como el del hospital, pero pues sí puede haber. No me ha tocado. A mí me ha tocado a veces cierto acoso laboral, pero vaya, son problemas que también afrontas, ¿no? Que también afrontas y que de alguna manera tienes que o a sobrellevarlo o decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí y vamos a ver cómo llevo esto, pero son otros problemas. El médico administrativo tiene este tipo de problemas con los números, con el cliente. Si no cumples con reportes, porque son reportes mensuales, tienes que hacer reportes semanales, tienes que hacer reportes diarios. Y si no cumples con alguno de estos reportes, ¿qué crees? Hay multas. Y la multa es por supuesto, la empresa en la que trabajas. Y si hay multas para la empresa en la que trabajas, o varias multas, entonces van a estar pensando en correrte. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, si tú no manejas el dinero como debe ser, si tú no aplicas una farmacoeconomía como debe ser, pues también te genera problemas. Y te genera problemas graves, legales, personales, obviamente con la empresa. Y bueno, pues obviamente la cuestión o la frustración de que no estás haciendo bien tu trabajo. Afortunadamente, pues creo que yo nací para esto, para la cuestión de gestión de servicios de salud y toda esta cuestión, porque me gustan, me atrae y no he tenido ningún problema. Sin embargo, pues obviamente hay errores pequeños en los que me equivoco a lo mejor en algún pago con algún médico y tengo que decir, ¿sabe qué, doctor? Pues me equivoqué. Hijo, ¿cómo crees? Me ha pasado. Y obviamente me duele más porque es del gremio médico, ¿no? O del gremio de la salud. Entonces, esos son los tipos de problemas que nos afrontamos acá. Y ahorita estoy en un proyecto de docencia. Problemas, pues, problemas no sé, pues porque va a ser apenas mi primera vez en docencia, pero es mucho trabajo. Mucho trabajo, tengo que estar preparando temas, tengo que estar haciendo muchas cosas, haciendo talleres, actividades que tienen que ver con mi medicina administrativa. El 21 de enero tengo una plática de farmacias digitales y esa es otra de las cuestiones muy buenas, pero que también llevan problemas. Si no cumples con el envío de los medicamentos para mis derechohabientes, hay multas. Y hay veces que no dependen tanto de ti, sino de la farmacia. O sea, ¿cómo la haces? ¿Cómo manejas eso si tú los tiempos de la farmacia no dependen de ti? Entonces son cuestiones que hay que estar midiendo, hay que estar realmente con las alarmas bien encendidas, aunque sea todo el tiempo, y hay que ponerse truchas, por así decirlo. Entonces, es un tema muy bueno. Entonces, y otra cosa a la que me voy a dedicar es a la docencia, como les comento. Y bueno, pues se van a presentar otros problemas. Afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, ahorita pues solamente son talleres en los que cada mes, espero que sea cada mes, voy a estar dando taller, una plática, una conferencia de la cuestión a la que me dedico, ¿no? Que es la medicina administrativa. Actualmente pues también esto del podcast y a lo mejor después contratar gente para la cuestión médica, para que estén grabando, para que estén
Ahora que voy a hacer después más adelante videos, pues hay que alguien me esté grabando, quien esté editando, entonces obviamente esto genera una gestión y afortunadamente tengo las bases. Pero también generan problemas porque ya es un negocio propio, ya es esto. Otro negocio propio. Entonces, son cuestiones que cada quien tiene que saber elegir sus problemas. Y la cuestión de los médicos, en mi forma de pensar, la del el estar en un hospital en contacto con los pacientes, creo que es lo más delicado. Lo más bonito, creo, sí, pero es lo más delicado también. Mis respetos para los médicos especialistas, mis respetos para los médicos generales que también están en hospitales, porque hay médicos generales que están en consulta externa, o que rentan un consultorio en un hospital, y obviamente, pues, de ahí empieza la gestión de salud clínica, de ahí empieza el diagnóstico, de ahí empieza el ahorrar tiempo para que el paciente esté mejor, ¿no? Y si hay un paciente con desafortunadamente con algún tipo de cáncer o algo así, pues el médico general es el que recibe esos pacientes primero y tienen que diagnosticarlo lo más pronto posible. Bueno, o al menos hacer estudios, sospecharlo, tener un diagnóstico presuntivo, es decir, un diagnóstico sospechoso, ¿no? O con la clínica puedes darte una idea de qué es lo que tiene el paciente. Entonces son estos problemas clínicos, problemas administrativos. No me extraña que un médico docente tenga sus problemas, que un médico de investigación tenga sus problemas, por supuesto, ¿no? Y esto, por supuesto, lo quiero relacionar con todas las disciplinas existentes, ¿no? Un abogado, simplemente, ¿no? Un mesero, un ingeniero mecánico, un ingeniero en sistemas, un odontólogo, por supuesto, ¿no? O sea, un nutriólogo, lo que sea del gremio o fuera del gremio, tiene sus problemas. Entonces quería platicarles un poco de a lo que me dedicaba, los problemas que hay. Obviamente es muy rápido, es una cuestión muy, muy, muy rápida y que no conlleva mucho más tiempo de que hablar de esto. Pero esos son algunos problemas. Y por supuesto, ya hablando de manera, pues digamos, de lo mío, lo personal, ya voy a salirme de trabajar, al menos en la empresa donde estoy, y voy a tener un poco más de tiempo para hacer podcast. Entonces, esto va a llevar lo que se hacía antes, o va a llevar varios temas de medicina, obviamente de temas innovadores o de temas que están de moda, por así decirlo, o que están haciendo ruido a nivel ya sea nacional o puede ser a nivel internacional también, como por ejemplo del Alzheimer, de la influenza, del virus inicial respiratorio, que ahorita está muy 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 fuerte para los niños, y bueno, el COVID, por supuesto. Eso eso ya no se, ya se quedó, amigos, ya no se va a ir, ya se va a quedar con nosotros, hay que aprender a convivir con él y él con nosotros. Más bien es la COVID, no es el COVID. Entonces, eso lo quería comentarles, ¿no? Los tipos de problemas que tenemos los médicos. Hay algunos médicos que lo aguantamos. En todos lados hay problemas, pero no en todos hay las soluciones efectivas. Eso depende de cada uno. Entonces, realmente creo que a lo que te dediques, siendo especialista o no, puede ser administrativo, puede ser docente, puede ser investigador, puede ser simplemente que le gusta replicar el conocimiento dando conferencias, que es a lo que también me quiero dedicar y que afortunadamente ahí voy. Bueno, pues también son problemas, porque tienes en este caso la responsabilidad de dar información, y si das información falsa, bueno, pues entre que pierdes el prestigio y también puedes decir cosas que pueden traer consecuencias graves. Entonces realmente eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. No era una cuestión de temas médicos o preparada, pero sí quería comentarles esto porque hay muchos médicos que he visto mucha tristeza, mucha frustración, que no se quedan porque no se quedan a la especialidad. Hay muchos médicos que ya en marzo entran a la especialidad. Veo muchos médicos tristes, frustrados, preocupados de qué va a pasar con ellos. Pero créanme,
Esto se lo digo de corazón. No se preocupen. Analicen si quieren ser especialistas. Analicen, porque no solamente se trata de que te guste una profesión. Primer paso, lo tienes que amar, te tiene que apasionar lo que haces. O lo que vas a hacer, más bien. Si de verdad amas la cirugía general, amas y vas a hacer todo lo que conlleves para ser cirujano general, hazlo. Pero si vas a hacer la especialidad porque es lo que sigue, ten cuidado. Analízate. Ve a terapia. Los conocen ustedes los problemas que puede haber en residencia. Son muchos, es muy pesado aguantar gente. Que te aguanten a ti también, por supuesto. No hay tiempo para otra cosa. Al menos en los 2 primeros años, sobre todo el primero, es el hospital y punto. Desvelos, dormir 8 horas, pero a la semana, me parece, tal vez en algunos. Y si aún así tú crees que puedes hacerlo, adelante. Y es que, bueno, respetable y de verdad admirable también. Pero tienen que saber que no es lo único que existe, la especialidad, no es lo único. Analicen otras opciones. Si estás dudoso, analiza o dudosa, analicen otras opciones. Analicen hacer especialidad, véanse la cuestión de medicina administrativa, porque esto que les comenté es a lo que yo me dedico generalmente y por supuesto los pequeños proyectos personales o que yo tengo, pues también tienen que tener un conocimiento médico administrativo, pero ese soy yo. La medicina administrativa se aplica en todos lados, obviamente del campo de la medicina, ¿no? Pero es muy bonita también. Entonces, analícense, vayan a terapia, piénsenlo, no les cuesta nada, de verdad háganlo. Obviamente las sesiones de psicología, pero vale la pena, háganlo, analícense, cuestiónense si quieren hacer la especialidad. Y si están dudosos, mucho mejor vean estas alternativas. Pero si de verdad amas lo que quieres hacer o la especialidad que tú quieres porque te gustó en el internado, porque te apasionó en campos clínicos o por lo que sea, adelante. Pero hay problemas. Lo saben. Y el que no quiera ser especialista, hay problemas también. Todo lo que sea, todo lo que vayas a hacer o lo que te dediques, hay problemas. ¿Está difícil? ¿Está cabrón? ¿Está injusto? ¿Está de la chingada? Sí. Pero, pues, si te gusta, vas a trabajar muy bien para evitar esos problemas. Pero de que existen, existen. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Sobre todo por lo último que les comenté. Te veo muchos médicos tristones, un poco apagados por la cuestión de que no se quedan en la especialidad. Vayan el siguiente año por ello. Lo van a lograr. Si eso es lo que quieren, lo van a lograr. Paciencia, estudien, prepárense. Y los que estén dudosos y los que no quieran hacerlo, hay otras alternativas. Pero lo mismo, hay problemas. Y está difícil. Entonces cada quien escoja sus problemas, cada quien escoja los baches que quiere esquivar. Porque está difícil donde sea. Pero, si te gusta, lo vas a lograr. Que tengan una excelente tarde todos, ajenos a la profesión. Muchas gracias por escucharme. Gracias lo hago lo más digerible posible para ustedes. Y a lo mejor se llegan a identificar un poco con estas pláticas que llegan a darse. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Y un abrazo.